En el corazón del mundo antiguo, un hombre llamado Abram recibió un llamado que le cambió la vida. Dios habló con Abram. Le dijo que dejara su hogar. Le dijo que dejara a su familia. Dios tenía un plan para Abram. Abram debía ir a una nueva tierra. Dios le mostraría el camino. Era una tierra de promesa. En esta nueva tierra, Dios bendeciría a Abram. Lo convertiría en una gran nación. Dios prometió hacer famoso el nombre de Abram. Todos sabrían quién era, pero había más. Dios prometió bendecir a los que bendijeran a Abram. Maldeciría a los que maldijeran a Abram. A través de Abram, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta fue una gran promesa. Mostraba lo importante que sería el viaje de Abram. Imagínate ser Abram. Dios te pide que dejes todo lo que conoces. Te pide que confíes en Él completamente. Abram podría haber tenido miedo. Podría haber dudado. Pero no lo hizo. Abram creyó en las promesas de Dios. Confió en el plan de Dios. Así que obedeció. Abram empacó sus pertenencias. Se llevó a su esposa Sarai. Se llevó a su sobrino, Lot. Comenzaron su viaje. Abram tenía 75 años cuando salió de Harán. Dejó atrás su hogar. Dejó atrás su país. Viajó a una tierra que nunca había visto. Este viaje no fue solo físico, fue un viaje de fe. Abram se adentraba en lo desconocido. Confiaba en Dios a cada paso del camino. El viaje a Canaán fue largo y difícil. La tierra era desconocida. Había peligros en el camino. Pero Abram nunca se rindió. Siguió adelante. Confió en que Dios lo guiaría. Confió en que Dios lo protegería. La fe de Abram se fortaleció con cada día que pasaba. Sabía que Dios estaba con él. Sabía que Dios cumpliría sus promesas. Este conocimiento le dio la fuerza para seguir adelante. El viaje de Abram nos enseña una lección importante. Nos enseña que la fe requiere confianza y obediencia. Necesitamos confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos. Finalmente, Abram llegó a la tierra de Canaán. Dios se le apareció de nuevo. Reafirmó su promesa. Le dijo a Abram que esta era la tierra que les daría a sus descendientes. Para mostrar su gratitud, Abram construyó un altar a Dios. Adoró al Señor que lo había traído sano y salvo a esta nueva tierra. Este acto de adoración mostró la devoción de Abram a Dios. Abram continuó su viaje por Canaán. Se estableció cerca de Betel. Una vez más, construyó un altar a Dios. Invocó el nombre del Señor. Reafirmó su fe en las promesas de Dios. Este acto de construir altares nos muestra algo importante. Muestra que Abram quería honrar a Dios en todo lo que hacía. Quería recordar la presencia de Dios en su vida. La vida en Canaán no siempre fue fácil. Hubo desafíos que enfrentar, hubo dificultades que superar. Uno de los mayores desafíos llegó en forma de una hambruna. La hambruna fue severa. No había suficiente comida ni agua. La tierra no podía sostener a Abram y su familia. Se enfrentaban a una situación desesperada. Abram tuvo que tomar una decisión difícil. Tuvo que abandonar Canaán para encontrar comida y agua para su familia. Esta fue una prueba de su fe. ¿Continuaría confiando en Dios en medio de las dificultades? ¿Permanecería fiel incluso cuando las cosas fueran difíciles? Sección 6. Un plan imperfecto. Ante la dura realidad de la hambruna, Abram decidió buscar refugio en Egipto. La tierra prometida no podía sostener a su familia en esos tiempos difíciles. Egipto era una tierra conocida por su fertilidad y abundancia. Los campos verdes y el río Nilo ofrecían esperanza en medio de la desesperación. Sin embargo, el miedo comenzó a nublar su juicio. Abram tenía miedo. La incertidumbre de lo desconocido y la preocupación por su seguridad lo atormentaban. Sabía que Sarai, su esposa, era muy hermosa. Su belleza era conocida y temida, pues podría atraer la atención no deseada de los egipcios. Temía que los egipcios pudieran matarlo para llevársela. La amenaza parecía real y constante. Con miedo ideó un plan. Un plan que, aunque parecía protegerlo, estaba basado en el engaño. Era un plan que tendría graves consecuencias. Las nubes de la tormenta se cernían sobre ellos, presagiando problemas. Abram le pidió a Sarai que mintiera por él. Le pidió que ocultara la verdad de su relación.
Le pidió que les dijera a los egipcios que era su hermana, no su esposa. Esta mentira, pensaba, lo protegería del daño. Creía que esta mentira lo protegería del daño. Pero en su corazón sabía que estaba comprometiendo su integridad. Este fue un punto de inflexión en el viaje de Abraham, un momento crucial que definiría su camino. Permitió que el miedo eclipsara su fe. La duda y la inseguridad lo llevaron a tomar decisiones precipitadas. Eligió confiar en su propio entendimiento en lugar de confiar en la protección de Dios. Este error le enseñaría una lección valiosa sobre la fe y la confianza. Sección 7. La sombra del engaño. Abraham y Sarai entraron a Egipto, fingiendo ser hermanos. Esta mentira fue una estrategia para protegerse en una tierra extranjera, donde temían por sus vidas debido a la belleza de Sarai. Como se temía la belleza de Sarai, llamó la atención de los oficiales del faraón. Quedaron cautivados por ella, y no tardaron en informar al faraón sobre esta mujer extraordinaria. La llevaron al mismo faraón, quien deseaba conocer a esta mujer de la que tanto se hablaba. El faraón también quedó impresionado por la belleza de Sarai. Su presencia en la corte egipcia no pasó desapercibida. La recibió en su palacio con todos los honores, tratándola como a una reina. Llenó a Abraham de regalos, ganado, sirvientes y riquezas. Abraham se convirtió en un hombre muy rico gracias a esta farsa. Parecía que el plan de Abraham había funcionado. ¿Pero a qué costo? La riqueza no podía ocultar la verdad de la situación. El engaño de Abraham había llevado a que su esposa fuera llevada a la casa del faraón. Era una situación peligrosa, llena de incertidumbre y miedo. Ponía a Sarai en riesgo, no solo físico, sino también emocional y espiritual. También iba en contra del plan de Dios. La fe de Abraham estaba siendo puesta a prueba. La historia destaca los peligros de tomar el asunto en nuestras propias manos. Las consecuencias de nuestras acciones pueden ser impredecibles y peligrosas. Cuando confiamos en nuestro propio entendimiento, a menudo creamos más problemas de los que resolvemos. La verdadera sabiduría radica en confiar en un plan superior. Sección 8. Intervención divina. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, vio la difícil situación de Abraham y Sarai. A pesar de su engaño, Dios no los abandonó. Intervino para protegerlos a ellos y a su promesa. Dios envió plagas sobre el faraón y su casa. Los egipcios sufrieron mucho. El faraón, confundido y buscando respuestas, pronto descubrió la verdad sobre Abraham y Sarai. El faraón estaba enojado. Se sintió engañado por Abraham. Confrontó a Abraham y lo echó de Egipto, junto con Sarai y todas sus posesiones. La intervención de Dios nos recuerda que Él siempre tiene el control. Incluso cuando cometemos errores, incluso cuando nos desviamos de su camino, Él está ahí para guiarnos de regreso. Sección 9. Lecciones aprendidas. El viaje de Abraham a Egipto estuvo lleno de desafíos y errores. Fue un trayecto que no solo puso a prueba su resistencia física, sino también su fe y su capacidad para tomar decisiones bajo presión. Puso a prueba su fe y reveló sus defectos humanos. En esos momentos de incertidumbre, Abraham mostró tanto su vulnerabilidad como su humanidad. Sin embargo, ofreció profundas lecciones sobre la fe, la obediencia y las consecuencias de nuestras decisiones. Cada paso que dio Abraham, cada elección que hizo, se convirtió en una lección para las generaciones futuras. Primero, aprendemos que la fe no es pasiva. No es suficiente simplemente creer. La fe requiere acción, movimiento y una constante búsqueda de la voluntad divina. Requiere confianza activa y obediencia a la voluntad de Dios. Esta confianza activa se manifiesta en nuestras decisiones diarias y en cómo enfrentamos los desafíos que se nos presentan. La respuesta inicial de Abraham al llamado de Dios mostró su fe. Dejó atrás todo lo que conocía, confiando en una promesa divina que aún no podía ver. Sin embargo, su miedo en Egipto lo llevó a comprometer su fe mediante el engaño. Este acto de debilidad humana tuvo repercusiones significativas. Segundo, se nos recuerda que Dios cumple sus promesas. A pesar de los errores y las dudas, la fidelidad de Dios permanece inquebrantable. A pesar del plan imperfecto de Abraham, Dios intervino para protegerlo a él y a Sarai. Esta intervención divina
subraya la protección y el cuidado constante de Dios hacia sus seguidores. Esto subraya la fidelidad de Dios y su compromiso de cumplir su pacto. Un pacto que no depende de la perfección humana, sino de la gracia divina. Finalmente, vemos que nuestras decisiones tienen consecuencias. Cada elección que hacemos puede tener un impacto duradero, tanto en nuestras vidas como en las de quienes nos rodean. El engaño de Abram provocó una serie de eventos desafortunados. Estos eventos no solo afectaron a Abram y Sarai, sino también a la casa del faraón. Puso en peligro a Sarai e invitó al juicio de Dios sobre la casa del faraón. Las consecuencias de sus acciones fueron un recordatorio de la importancia de la integridad y la honestidad. El viaje de Abram en Génesis 12 sirve como un recordatorio eterno para todos nosotros. Nos enseña que, aunque somos imperfectos, podemos aprender y crecer a través de nuestras experiencias. Nos recuerda que debemos caminar con fe, confiar en el plan de Dios y recordar que nuestras decisiones tienen impactos duraderos. Cada paso que damos en nuestro propio viaje de fe puede ser una lección para nosotros y para los que nos siguen.